Han pasado ya más de 50 años, cumplidos el pasado 23 de agosto, desde que en 1971 una humilde mujer, María Gómez Cámara, mientras que cocinaba unos pimientos, vio aterrada cómo en el suelo de su cocina surgía una cara. Una cara que parecía mirarla, como queriendo decir algo. Era pronto aún para que la noticia saltara a la prensa nacional con respecto a aquel fenómeno inexplicable y único, sucedido en la pequeña localidad de la Sierra Mágina de Jaén, llamada Belmez de la Moraleda, teniendo como epicentro absoluto el domicilio de la calle Real número 5. Por miedo a aquella cara en piedra que le miraba, se picó aquella cara y se dio una fina capa de yeso. Pero aquella cara volvió a surgir. Fue el albañil Sebastián Fuentes León quien realizó esta labor para, asombrados todos, contemplar cómo días después esa cara reapareció. Aquella primera cara parecía representar el rostro aparentemente de un varón, con unos ojos expresivos, junto a unos trazos oscuros que representaban los bigotes y su boca. Días después, otros rostros surgieron por la casa. Sea casualidad o no, un reportero se encontraba en la zona y cubrió aquella noticia que saltó a todos los diarios. Diarios de la talla, de la época, del diario Pueblo o El Ideal, lo llevaban en sus páginas, abogando por su autenticidad o falsedad, pero no dejaba a nadie indiferente, siendo noticia aquella cocina y sus caras en todo el mundo. Como decía, el 23 de agosto de 1971 aparece una pequeña mancha junto a la zona donde María Gómez Cámara tenía su fogón para cocinar. Aquel descubrimiento la llena de terror. 7 días después se forma, visualmente, la primera cara siendo picada y destruida por Miguel Pereira, hijo del matrimonio. El 2 de septiembre se forma un segundo rostro sobre la zona picada. Este rostro sería recortado del suelo y enmarcado en la pared. Se realiza una investigación por parte del ayuntamiento de la localidad donde aparecen huesos de personas enterradas, pero de los cuales no hay cráneos. El 16 de septiembre se publican informaciones en el Diario Ideal de Granada sobre las caras surgidas en casa de María Gómez Cámara. Hay una tercera cara en formación en la casa. El 31 de enero de 1972, el diario Pueblo publica un artículo de Antonio Casado, cuyo titular pasaría a la historia de lo paranormal en España. En este pueblo de Jaén, algo está pasando. El 14 de febrero, el diario Pueblo publica un sensacionalista artículo titulado Las caras hablan, en el que se recogen los estudios en materia de psicofonías del parapsicólogo Germán de Argumosa, que acudió al pueblo invitado por José Ruiz de Gordoa, gobernador civil. En las grabaciones pueden escucharse sonidos inquietantes, llantos, quejidos y lamentos estremecedores. El 25 de febrero, el diario Pueblo publica un artículo, Se acabó el misterio, donde uno de sus defensores niega el fenómeno manifestado en la casa. En el mes de marzo, la Casa de las Caras se convierte en un lugar de peregrinación para los curiosos y turistas. La llaman la Casa del Obispo. Entre el 10 y el 11 de marzo aparecen nuevas caras. Testigos de ellos son los alumnos de la Universidad Autónoma de Madrid. El 10 de junio se precinta la cocina y se forman rectángulos de 70 por 60 centímetros.
Pese a ello, se observan nuevas caras en formación. El 16 de junio se levanta el precinto y hay nuevas teleplastias, que es como se llamaría las caras. En diciembre de 1972, Germán de Argumosa manifiesta que las caras de Belmez son un fenómeno inexplicado y real. En abril de 1972, Exequio García, parapsicólogo, comunica por los resultados de la medium Salomé que las caras de Belmez son un fraude. En marzo de 1973, José Luis Jordán Peña, siempre polémico, inicia una investigación para el Ministerio de Gobernación. En el trabajo se publica una hipótesis sobre la formación de las caras. En julio del 73, el parapsicólogo alemán Hans Bender acude a Belmez de la Moraleda, invitado por Germán de Argumosa, e indica que son un fenómeno paranormal. El 23 de julio, el notario Antonio Palacios precinta de nuevo la cocina bajo acta notarial. En diciembre del 75, el fotógrafo de Belmez de la Moraleda, Miguel Rodríguez Montave, comunica a José Martínez Romero, investigador de Jaén, la aparición de nuevas caras como el padre y el hijo o la dama de la copa. En julio de 1990, tras 15 años en silencio, surgen nuevas formas, y en ese caso, cuerpos completos. El 3 de febrero de 2004, fallece María Gómez Cámara, a la edad de 88 años. Había pasado la última etapa de su vida en una residencia de Jaén Capital. Al día siguiente de su muerte, recibió cristiana sepultura en Belmez de la Moraleda. Años antes, en 2002, le había precedido en su marcha su hermana, Amparo. Pese a que María decía que con su fallecimiento las caras desaparecerían, aún hoy siguen allí, testigos mudos de cuanto allí acontece sin explicación. No obstante, dichas caras no se mantienen en absoluto inmóviles, y a día de hoy la familia sigue mostrando que continúan apareciendo nuevas. Surgen los investigadores de lo paranormal, y algunos tan conocidos como el profesor Germán de Argumosa o el alemán Hans Bender, los cuales, como dije, visitaron el lugar para conocer el fenómeno. Incluso Bender llegó a publicar sobre ello en Zeitschrift für Parapsychologie, revista de parapsicología. Lo curioso es que, bajo la casa de María Gómez Cámara, se ha constatado que se encuentra un antiguo cementerio medieval árabe del siglo XIII, donde surgieron muchos restos humanos. Igualmente, los parapsicólogos consiguieron grabar psicofonías, y en la propia casa y la contigua se produjeron fenómenos poltergeist en un pasado. El Ideal rompió con esta corriente y afirmó que esas caras habían sido pintadas con nitrato y cloruro de plata, muy usado en fotografía. Es entonces cuando el CSIC realizaría otro análisis refrendando las sustancias halladas en aquel análisis anterior, pero el CSIC alertaba sobre la particular forma para recoger las muestras. Fueron recogidas en un sobre de azúcar, haciendo dudar sobre la fiabilidad de las muestras. Debido a su creciente popularidad, a Belmez comenzaron a llegar muchos autobuses repletos de curiosos para ver las caras, pero lejos estaba de ser el epicentro del turismo de Andalucía. El diario Pueblo afirmaba que las caras de Belmez no eran un fenómeno paranormal como se decía en el periódico El Alcázar. El periodista Antonio Casaz, del diario Pueblo, llegó a denunciar censura no oficial. La familia pareció lucrarse económicamente de estos hechos, ya que cobraron entradas en la casa y por las fotografías. El periodista Iker Jiménez afirmó que llegaron a ganar hasta $500,000 de pesetas en esos años. En el programa de Cuarto Milenio, el director general de la empresa de ingeniería química Medco, José Javier Gracenea, argumentó que las caras no estaban hechas con pintura. Jiménez también utilizó la técnica de la psicofonía
tratando de encontrar elementos técnicos que recuperaran la voz en forma de energía. La parapsicología y la teleplastia son una manifestación material de una fuerza sobrenatural en forma de imagen que puede ser de tipo fotográfico o esquemático, dijo. Han sido muchas y muy variadas las voces que opinan al respecto. Los más creyentes dicen que se trata de un fenómeno paranormal espontáneo. Luego están las personas que creen que se trata de un fenómeno paranormal provocado por María Gómez Cámara. Hay quien asegura con rotundidad que es un fraude realizado con sales de plata. En esta corriente hay quien también dice que las caras de Belmez fueron realizadas por alguien conocido con conocimientos en fotografía. Y por último también hay quien piensa que se ha hecho una bola de nieve de algo que no es nada y que son simplemente manchas de humedad junto con un fenómeno de pareidolia. Jordán Peña, otro investigador del caso, afirmaba que las caras eran una pigmentación con una sustancia pardonegruzca, una mezcla de hollín y vinagre, y la acción agresora de un compuesto químico. Y en una entrevista a la Sociedad Española de Parapsicología, Jordán dijo: en cuanto al enigma del procedimiento químico, lo solventé yo, descubriendo que este compuesto se encuentra en cualquier droguería, pidiendo un producto de marca alemana para quitar las manchas del hormigón. Ramos Pereira, presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, dijo que en una prueba de infrarrojos a la pava había trazas de fraude. Vimos que tenía pigmentación añadida mediante fotografía infrarroja e incluso era posible apreciar las cerdas del pincel utilizado. Desde luego, no tuvimos dudas de que había sido pintada, sentenció. Otro punto polémico es que, el día 1 de julio de 2005, la titularidad de la denominación Las Caras de Belmez es de doña Carmen Gómez Hervás, según la Oficina Española de Patentes y Marcas. Esto hizo pensar en un circo provocado para generar ingresos a la familia, la cual se estaría lucrando de contratos de explotación y programas de televisión y documentales. Para unos, las pruebas existentes son contundentes. Para otros, han sido manipuladas o alteradas para un propósito desvirtuador. Lo cierto es que se precisaría de nuevas investigaciones, llevadas a cabo por el CSIC, y no por investigadores de lo paranormal o independientes que puedan tener una idea preconcebida o tendente, para poder determinar su mejor origen. Sea como fuere, el fenómeno de las teleplastias sigue dando que hablar, deparando sorpresas, y siempre foco de atención cada vez que se habla de ello. Para unos es un fraude, para otros una realidad. Muchos se afanan en realizar programas y estudios allí, pero pocos ahondan en un misterio que va más allá de las propias caras. Y así, entre las brumas de la polémica y las dudas, es como se ha seguido debatiendo durante décadas un fenómeno tan importante como el de Belmez de la Moraleda. Como opinión personal, yo he podido visitar la casa ubicada en la calle Real, número 5. Una mujer, perteneciente a la familia, nos enseñó amablemente la casa, indicándonos las caras con una vara de hierro fina, como la antena extensible de un coche. Junto con una breve explicación de cómo fueron surgiendo y cómo han ido surgiendo nuevas caras en estos últimos años, yo creo personalmente que las caras originales son realmente una fascinante prueba de algo extraordinario que se nos escapa a nuestro entendimiento. Así como también opino que muchas de las supuestas caras que nos señalaron no eran más que manchas de una casa antigua. Sin pedirnos dinero para entrar en la casa, sí quisimos aportar un dinero efectivo mi mujer y yo, como agradecimiento a abrirnos las puertas de aquella humilde casa. Que cada uno ahora saque sus propias conclusiones. Un suceso que muchos creen estrechamente relacionado con lo que sucede dentro de los muros de la casa es el siguiente. Isabel Chamorro, sobrina de María Gómez Cámara, fue una de las supervivientes de aquel funesto asedio al santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, que se convirtió durante la Guerra Civil en uno de los hechos capitales de la contienda, y ha dejado
un reguero de comentarios, publicaciones y películas. Isabel tenía 2 años cuando ocurrió aquel asedio. Su cuerpo es testigo de la lucha, con heridas de metralla. Isabel, como su hermana mayor Amparo, fueron las únicas supervivientes de una familia numerosa que se refugió en el santuario de la Virgen de la Cabeza en 1936, y la más castigada, sin duda alguna, por el penoso asedio al que fueron sometidas las fuerzas de la Guardia Civil de la Comandancia de Jaén. Vayamos a la historia. El 18 de agosto de 1936 ya está el grueso de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén en el santuario de la Virgen de la Cabeza, cerca de Andújar, en plena Sierra Morena. Una de las familias allí refugiadas es la formada por el guardia Miguel Chamorro Sánchez, su esposa Isabel Gómez Cámara y 7 hijas: Juana, Ana, Carmen, Amparo, Remedios, Francisca e Isabel María. También estaba junto a ellos el guardia Francisco Gutiérrez Ulines, novio de la hija mayor de la familia Chamorro. A través de una dramatización de Cuarto Milenio se narra lo siguiente. María se despide de sus familiares un 18 de agosto de 1936 a las 10 de la mañana. Presiente que ya jamás volverá a verlos con vida. Las miradas se cruzan y quedan grabadas para siempre en su mente. Miradas de una familia llena de mujeres. Se marchan su hermana Isabel Gómez Cámara, su cuñado, el guardia civil, Miguel Chamorro Sánchez, sus queridas sobrinas y también el guardia Francisco Gutiérrez Ulines, que, como dije, era novio de la hija mayor de la familia. María se mantendrá allí como una estatua de sal. Tiene más familia en el pueblo. El carromato ha iniciado la senda hacia la muerte. La provincia de Jaén ha quedado partida en 2 y la saña se hace dueña de la provincia. Los tiros resuenan por todos los rincones y el lugar más seguro para 165 guardias civiles y sus familias resulta ser el santuario de la Virgen de la Cabeza. Asentado a 686 metros de altura, queda resguardado por un paraje inhóspito. El Frente Popular acaba tomando el control y asedia el santuario con el batallón Jaén, compuesto por más de 12.000 hombres y tanques rusos. Arriba, en los últimos riscos, ha quedado un campamento con 1.200 personas, la mayoría mujeres y niños. Pasan las semanas, los meses, un tiempo eterno, donde se va agotando la comida de los sitiados. Francisco Gutiérrez Ulines intentó cruzar las líneas enemigas en los primeros días de la sublevación para, con el permiso del capitán Cortés, llegar hasta Córdoba para hacer saber a los nacionales que ellos, los guardias civiles de Jaén, no se habían rendido, sino que seguían resistiendo en el santuario. Gutiérrez no llegó a su destino y nunca más se supo de él. Creemos que entre Villa del Río y Montoro, Córdoba, fue descubierto por el enemigo, el cual, al conocer su propósito, le dio muerte. Eran los primeros días de septiembre de 1936. El capitán Cortés hace caso omiso a los mensajes del Frente Popular y no acepta su rendición. Por eso, los cabezas de familia salen cada mañana a la rebusca. La rebusca es una estampa de la guerra digna de Goya. Vagando entre las balas, arrastrándose como podían, salían al exterior a buscar cualquier comida que encontraran en el campo. Convertidos ya casi en alimañas humanas por la sociedad, el hambre y el asedio, rebuscan raíces o plantas para saciar el hambre de su familia. Miguel Chamorro Sánchez ha salido en su búsqueda y le acompaña unos metros atrás una de las hijas mayores. Tienen que llevar algo de comer porque las pequeñas niñas se mueren de inanición. Entre las balas que rompen el aire observan algo quizás comestible. No se resisten padre e hija en llevarse a la boca unas cuantas plantas y las demás las guardan en los bolsillos. Estaban exhaustos,
y no podían imaginar lo que se les avecinaba aquella misma noche de tinieblas. El estómago se les retuerce, tienen convulsiones y un vómito aparece intermitentemente junto a la rigidez del cuerpo. Están acostados en los camastros mientras las bombas caen a escasos metros. Es la imagen pura de la desolación y de la fatalidad de la guerra. El doctor Liébana, muy impresionado, sabe lo que está sucediendo. En su misión para dar de comer a los suyos, cogieron plantas mortales. Cicuta, veneno letal. Eso es lo que tienen en las entrañas, y ese es su final. Isabel Gómez Cámara vio morir a su marido y a su hija. Ahora quedaba a cargo de 6 pequeñas. El horror se sucede día y noche. Las bombas caían, los tanques avanzando metro a metro, subiendo. Uno de aquellos soldados republicanos que está intentando tomar el santuario es Miguel Hernández. Era la 1 de la mañana, día 26 de abril de 1937. Todo parecía perdido para las personas que resistían en la montaña. Cuentan las crónicas que en este caserío perdido la familia se encerró buscando el último lugar de salvación. Entrelazaron sus brazos y se unieron en un abrazo grupal. Al menos 3 supervivientes pudieron ver esta escena a través del ventanuco de piedra, una escena que jamás pudieron olvidar. De repente, una bomba cayó encima del techo que resguardaba a la familia. Cuando se disipó el humo, la imagen era dantesca. Isabel Gómez partida en 2, Remedios decapitada, un rosario de muerte compuesto por un cuadro de brazos y piernas. Todas excepto las 2 pequeñas, como si se tratara de un milagro. Amparo de 15 e Isabel María de 2 años. Amparo se ha quedado paralizada y no puede ni gritar. En mitad de aquel infierno ve una sombra, un guardia civil, alguien anónimo que la saca de ahí a través de los cascotes y las piedras calcinadas. Huyen y salen al exterior, respirando de nuevo el aire de la noche. Lloran desconsoladas en la explanada que hay en la parte delantera del santuario, sin más cobijo que el del cielo, y sin más consuelo que el de la Virgen Morena, a cuya protección se habían encomendado casi 9 meses antes. El 1 de mayo de 1937, el santuario de la Virgen de la Cabeza sucumbió tras el asalto final de las fuerzas del ejército republicano. Ambas hermanas fueron trasladadas a su pueblo, Belmez de la Moraleda, donde lo pasaron muy mal. Amparo, como consecuencia de las penalidades sufridas durante el asedio, padeció un problema que le afectó al habla, de por vida. Poniendo en contexto toda la historia de este caso, es normal que muchas personas crean que este asedio al santuario tenga que ver con las caras que María presenció en su casa. Dicen quizás no pertenecer a los antiguos enterrados durante la Edad Media musulmana, sino quizás son la familia de su hermana que están clamando dolor y sufrimiento a través de las paredes. Lo cierto es que a día de hoy las caras están allí, se pueden visitar si se contacta con la familia con cierta educación y respeto por el lugar. Sea fraude o no, o la opinión que puedas tener sobre este caso, visitarlas, verlas en persona y sacar tus propias conclusiones me parece lo más apropiado para cualquier persona que quiera averiguar sobre este asunto. Este vídeo, con todos los hechos que os he contado, son los que componen la amalgama confusa del caso de las caras de Belmez, del pueblo de Belmez de la Moraleda. Varios investigadores han podido concluir que las psicofonías captadas en esta casa del pueblo son diálogos de aquel asedio al santuario, cuando una madre en el bombardeo del santuario llora por su hijo llamado Kiko. Esto quizás estaría relacionado tras la comprobación de que muchos vecinos de Belmez murieron en aquel asedio al santuario.
pero qué mejor que sacar nuestras propias conclusiones. A continuación, os pongo las psicofonías captadas en la casa de María Gómez Cámara, localizada en el pueblo de Belmez de la Moraleda. Ahí. Bueno, el por qué han venido aquí a mi casa. Tres días después del fallecimiento de María, se preguntó que dónde estaba su alma. La respuesta fue la siguiente. A continuación, pongo una psicofonía grabada en febrero de 1972. Dura 1 minuto y 9 segundos. Es la mítica grabación de las caras de Belmez. Se grabó con 3 magnetófonos a la vez. Grabación efectuada en Belmez de la Moraleda, en Casa de las Caras, la casa de María.